A ver, ok, bueno, continuamos. Comentábamos que algunos de las herramientas que se están utilizando, actualmente, es el Dual Stack. Quiere decir que ambas, ¿cómo se llama? Los equipos, pues, van a soportar el tema de las dos pilas. Eso significa que yo puedo tener eh, una interfaz, ahí al 00, por ejemplo, el 0, 0, que tenga una dirección IP que sea la 192.168, 100, por ejemplo, 205, 205, 205.0, aquí estoy, que ya estaba, ¿no? Vamos a ver, ya había una dirección IP aquí, pero si no es 00, si ustedes se fijan, está la 171, ¿vale? Ahí está. Pero también puedo tener una dirección IP aquí, eh, que sea una dirección IP, eh, que sea una dirección IP B6. Entonces, eso significa que la interfaz como tal me va a aguantar las dos versiones del protocolo, IPv4 e IPv6. Tienen que tener mucho cuidado con IPv6, porque si ustedes se fijan en IPv4, fíjense qué va a pasar con la 161 aquí. ¿Ok? Yo vengo y le digo la 192.168, 1.165, lo voy a poner 55, 55, 55.252. Lo que va a hacer es, me va a cambiar, me va a cambiar la dirección. Miren, me la cambió. Me quitó la 161, me dejó la 160. ¿Ok? ¿Se escucha ahí? De ahí sí, pero como que se estaba cortando. Ah, ok, ok, perfecto. Sí, es que me estaba descargando. Ok, entonces, podemos ver que me cambia, ¿ya? Pero miren qué va a pasar con ipv 6. Si yo tengo aquí con ipv 6, digo, yo le voy a agregar la 2, por ejemplo. La 2, miren, no me la cambia, sino que me la agrega. Eso indica que yo voy a poder tener varias direcciones IP B6 en una sola interfaz. Eso lo puedo hacer con IPv6. Pero con IPv4, no. Eso no puedo. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, Ok, perfecto. Entonces, eso significa el dual stack, que yo voy a poder tener entonces, o que vamos a poder tener la doble pila, ¿verdad? Vamos a poder ejecutar protocolos IPv4 y IPv6. También vamos a tener el tema de tunneling, que es el método que transporta tanto paquetes IPv6 a través de paquetes IPv4. O sea, agarra un paquete IPv6, lo encapsula en IPv4 o viceversa. Y vamos a tener el tema de translation. Translation, que es Network Address Translation, que es el famoso NAT, pero este es NAT 64. Ojo, NAT 64 no es netamente de IPv6. ¿Ok? En IPv6 no existe NAT. O sea, eso no existe. NAT 64 lo que me indica es traducción de direcciones IPv6 a IPv4. Eso es todo. O de IPv4 a IPv6. ¿Ok? No es nativo Lic- de versión 6. licenciado, es que en ese IPv6 ya no existirían direcciones privadas ni públicas, ¿verdad? Sería un solo conjunto, ¿va? Fíjate que sí hay un tema de direcciones privadas y públicas, pero lo que pasa es que las direcciones le llaman direcciones globales, o sea, todo va a tener una dirección global o una dirección pública, correcto. Pero siempre hay una porción de direcciones que se llaman link local, que esas son direcciones que van a tener, que tienen los equipos para comunicarse internamente, sin la necesidad de tener una global.
Pero todos los dispositivos, todos los dispositivos van a tener direcciones globales. ¿Okay? Pero el concepto en sí, como afinarlo, sí siempre va a haber, ¿verdad? Pero lo que dicen es que no vamos... Sí, siempre se va a ocupar hacer nateo, entonces, ¿o no? Fíjate que por el momento no es tan necesario hacer dentro de IPv6, Se fue el audio. ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Ok. Dentro de versión 6 no es necesario hacer nateo, ¿ya? Sino que hay todas las direcciones, como todos los dispositivos van a tener direcciones globales. A menos de que tú digas, yo quiero que esta máquina no navegue, entonces le voy a quitar la dirección global y la voy a dejar, pero que si tenga comunicación interna, entonces le voy a dejar una dirección de link local. Las direcciones de link local son a nivel local como tal, ¿verdad? O sea, no va a poder salir afuera, a internet. Si que vas que salga, aplicarle una dirección IPv6 global, única global. ¿Estamos bien? Sí, Listo. Bueno, a diferencia de IPv4, IPv 6 tiene 128 bits, ¿sí? Y están en hexadecimal. Como son hexa, no importa si son mayúsculas o minúsculas, así como las direcciones MAC. O sea, la A es la A si es mayúscula o minúscula. La B también, la C también es igualito. ¿Ok? El formato preferido para escribir una dirección IPv 6 es X, dos puntos, X, dos puntos, X, dos puntos, X, dos puntos, donde cada X consta de 4 valores hexadecimales, ¿sí? Llamados extetos, que realmente no es un término oficial, ¿verdad? Como decíamos allá, los octetos, le llaman exteto, pero es algo que así lo mencionan. La verdad que son segmentos de 16 bits. ¿Ok? De 16 bits o 4 valores hexadecimales. Entonces, como son 16 bits como tal, ¿cuántos segmentos tenemos? Tenemos, vamos a ver, 8. 8, correcto, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y si entonces 16 por 8, 128. Perfecto. Algunos ejemplos de direcciones IPv 6, como los que podemos ver acá, ese es uno de los formatos, ¿verdad? Aquí está. 2001 o DB8, 2.00, 2.11, 2.00, y ahí va, ¿verdad? Ok. Dentro de estos valores, nosotros podemos hacer omisiones porque si difícilmente nos acordamos de una 192.168 o de una 10.10.8. Algo, ya se imaginan recordar un número de esto, ¿verdad? Entonces, se han utilizado algunas reglas, podríamos llamarlas, o algunas alternativas para que los números no sean tan largos. ¿Cuáles? Una de ellas es la omisión de ceros iniciales, ¿ok? O sea, yo puedo omitir un 0 o 2 o 3 ceros siempre y cuando estén en el inicio. Cuando digo inicio es que como leemos de izquierda a derecha, entonces después del 2 puntos, iniciando los ceros, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos esto de aquí, yo puedo eliminar este. Entonces me quedaría 2001, DB9, 8. ¿Ok? 2 puntos. Puedo eliminar estos 3. 2 puntos. 0. ¿Ok? 2 puntos. 1, 1, 1, 1. 2 puntos. 0. 2 puntos. 0. 2 puntos. 0. 2 puntos 200. Eso es lo que podríamos hacer en todo caso. ¿Sí? Omitir los primeros ceros. ¿Estamos? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Hay otra regla que me indica que yo puedo omitir o agrupar
cuando hay segmentos o extetos, ¿verdad? O segmentos o extetos que son ceros consecutivos. ¿Ok? ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, siguiendo con el mismo caso, ¿verdad? Entonces vamos a decir que esto va a ser vamos a decir 20,01, dos puntos. Vamos a aplicar las dos cosas. Omitir los ceros iniciales, ¿verdad? DB8. Para que se entienda que es este. Dos puntos. Entonces aquí 0, ¿verdad? Dos puntos. Esto no lo podemos omitir. Dos puntos. Miren acá, hay tres segmentos o tres extetos en ceros consecutivos. Entonces yo puedo hacer dos puntos, dos puntos. ¿Ok? 200. Entonces yo puedo reducir esa dirección en esto. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado con esas partes. ¿Por qué? Porque imaginémonos que tengamos 20,01, dos puntos, 0, dos puntos, 0, dos puntos, DB8, dos puntos, 0, dos puntos, 0. ¿Cuánto llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 2,200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, ¿verdad? Ok. Si yo quisiera reducir esto utilizando los dos puntos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque yo le digo 101, dos puntos, dos puntos. DB8, dos puntos, dos puntos, 200. Eso es incorrecto. Eso no se sabe. No se sabe dónde están la cantidad de segmentos. Porque al decir dos puntos, no le estoy diciendo cuántos segmentos hay. Entonces, puede existir, los primeros dos puntos pueden existir dos segmentos o tres. Y en el otro dos puntos pueden existir dos. Si yo me voy a la sumatoria, que son 8, si ustedes se fijan, 20,01, DB8 y 200, que sería aquí, hay tres segmentos de 8. O sea, me faltan 5. Me faltan 5 segmentos que pueden estar divididos en 3 y 2, en 4 y 1. Pero como no sé cuál es, entonces eso es incorrecto. Lo correcto de esto sería agrupar la mayor cantidad de segmentos, ¿verdad? Que estén en 0. Entonces, esto quedaría en 2 puntos, 2.0. Eso sería lo correcto. Es decir, 20,01, 2.0, 2.0, 2.db8, 2.2 puntos, 200. Acá se entiende. ¿Por qué? Porque tengo el segmento de 20,01. 1, tengo el del 0, 2, tengo el otro 0, 3, tengo el db8, 4 y tengo el de 205. ¿Qué quiere decir? Hacen falta 3 segmentos. ¿Dónde estarían? Pues entonces estarían acá. ¿Verdad? Ahí donde están esos dos puntos estarían los otros 3 segmentos. ¿Estamos bien? Yo tengo una pregunta con eso, que ahí es donde yo me enredaba. Si se fija en la segunda dirección, tiene dos segmentos, conjunto de dos ceros, ¿verdad? En ese caso, ¿en cuál ponemos los dos puntos? O puede ser arbitrario, no es necesario elegir Donde uno o tú el otro. quieras. Donde tú quieras, con tal que no los repitas, DB8. Aquí tenemos dos puntos, podríamos decir. Ah, pero en la segunda. Sí, en la segunda, si se fija, tiene dos segmentos que van consecutivos de dos ceros. No, pero este Yo poniendo un va a ejemplo. 3. Bueno, pero vaya, pero dejémoslo así como tú decías, ¿verdad? Que es 0, 0, ¿verdad? Entonces tú le dices dos puntos, A, B, C, D, ¿verdad? 2.0, 2.0, 1, 2, 3, 4. Aquí 2 puntos. ¿Ok? Lo puedes dejar así. O
0.1, 2 puntos DB8, 2.0, 2.0, ABCD, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 1, 2, 3, 4. Las dos son válidas entonces. Las dos son válidas. Ok. Las dos son válidas. Lo que no sería válido es que dejaras 2001, DB8, 2 puntos, 2 puntos. ABCD, 2 puntos, 2 puntos. 1, 2, 3, 4. Eso es lo no válido. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? ¿No? Bueno, aquí está, ahí es lo que estaba diciendo, la omisión, los 2 puntos. Ok. Tipos de direcciones. Hay, igual que en versión 4, hay únicas que identifican de manera única una interfaz, un dispositivo habilitado para versión 6. Hay múlticas que se usan para enviar un único paquete versión 6. Y hay unicast. Esta es cualquier dirección únicas de versión 6 que pueden asignarse a varios dispositivos. ¿Okay? A diferencia de versión 4, versión 6 no tiene dirección de broadcast o de difusión. ¿Sí? Sin embargo, existe una dirección versión 6 de multicast de todos los nodos que brindan básicamente el mismo resultado. Pero si dicen, ¿cuál es la dirección de broadcast en versión 6? No existe. La que hace esa función es una dirección de multicast. ¿Ok? Pero no existe difusiones en hiperversiones. Aquí está la parte de los prefijos, que sería la longitud de este prefijo, que se representa en notaciones de barras diagonales y se usan para indicar la porción de red de una dirección hiperversión 6. ¿Verdad? La longitud del prefijo puede ser de 0 a 128. No se utiliza una máscara como tal, sino que se utilizan el prefijo, el pleca. ¿Por qué? Porque es que sería como exagerado. Por ejemplo, cuando nosotros en hiperversión 4 decimos que explica 25, es porque esto es un 255, un 255, un 255, 128. Ahora imagínense ustedes decir un pleca de 64. Y así va. Sería exagerado escribir un 255. Por eso es que es mejor hacerlo de esa forma. ¿Okay? Serían como 8 255, creo, más o menos, por ahí, porque 64, sí. Entonces sería exagerado. Entonces por eso lo reducen en un pleca 64, pero la función es la misma. ¿Ya? ¿Qué más por acá? Aquí están. El tema de las direcciones de hiperversión 4, que tienen una sola dirección, las direcciones de hiperversión 6 suelen tener dos direcciones únicas, ¿verdad? Las Global Unicast Address, que le llaman GUA, que esas son similares a las direcciones hiperversión 4 públicas, y estas son las direcciones enrutables a Internet. O sea, globalmente estas son las que vamos a tener, si quieren que un dispositivo salga a Internet. ¿Ya? Pero también existen las LLA, que son las Link Local Address. O sea que se requiere para cada dispositivo una hiperversión 6 y se usa para comunicarse con otros dispositivos en el mismo enlace local, o sea, a nivel local. Y las LLA no son enrutables y están confinadas a un único enlace. O sea, eso no va a enrutar. Esto es para una comunicación interna.
a nivel local. Aquí están las Global Unicast, las link locales, las loopback, las que podemos utilizar. Esto, ¿qué quiere decir este 2.2.1? Todos para allá son ceros. Que todos los otros extentos son 0. 7 extentos en 0 y el último va a ser en 1. ¿Ya? Entonces, las especificaciones de address, las Unicast local y las embebidas en versión 4, que esas son las que hacen las opciones del tunneling, ¿verdad? Entonces, esas son las diferentes tipos de... Aquí están los rangos, por ejemplo, de las locales Unicast, que van desde la FS. Eso ya está parametrizado, no es un invento de Cisco, no es un invento... No, ya dijo acá... ya comentaron, por ejemplo, Yana, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, las direcciones locales Unicast versión 6 andan en el rango desde la FSC 00, 2 puntos, con un pleca 7, un barra 7, hasta la FDFF con barra 7. Y tienen ciertas similitudes con las direcciones privadas en RFC 19, 18. Ojo, a diferencia que esto no va a ser un NAT, porque versión 6 no va a natear, ¿sí? Estas direcciones locales Unicast se utilizan para el direccionamiento local dentro de un sitio y se pueden utilizar direcciones locales Unicast para dispositivos que nunca necesitarán acceder ¿a dónde? A red. Y las direcciones locales Unicast no se enrutan o traducen globalmente como en una dirección hiperversión global. ¿Qué más? Por acá, bueno, aquí está la forma en que se divide una dirección hiperversión 6. Actualmente solo se están asignando las Unicast global con los primeros 3 bits de 001 a o 2000 con barra 3. Eso es lo único que vamos a utilizar hasta ahorita. Eso es lo único que se está utilizando de toda esta porción, de todo esto. Ok. Y estas Unicast globales disponibles actualmente comienzan con un decimal en 2 o 1 en 3. Esto es solo un octavo del espacio total de las direcciones hiperversión 6 disponibles. Hay que ver un tema acá también. No todas las organizaciones han migrado al tema de hiperversión 6, ¿verdad? Y por ahí un temorcito ahí. Existe un prefijo de enrutamiento global como tal. Existe un ID de su red. Aquí viene la cuestión, ¿verdad? Entonces, ¿podemos subnetear? Se pueden dividir. Se pueden dividir en segmentos. No es necesario subnetear por momento, ¿verdad? Pero se pueden dividir en ID de su red. ¿Ya? Y en un ID de la interfaz también, que sería la dirección que brindaría. Aquí el ejemplo que damos, que cómo se pueden en el tema de las LLA, que permiten pues la comunicación entre dispositivos internos. ¿Qué más? Bueno, aquí están las configuraciones, lo que acabamos de ver, que es hiperversión 6 y a diferencia del otro que son los IP. IPv6 address y la dirección IP para esta parte global, ¿ok? Para una GUA, ¿ya? Igual para los dispositivos. Los dispositivos se pueden usar también a través de DHCP, ¿verdad? Existen equipos, servidores que dan servicio de DHCP versión 6 o temas de Slack. Para las locales, miren que es igual. Lo único que la diferencia entre una global es IPv6 address, la dirección IP, pleca 64. ¿Okay? Y para una link local es IPv6 address, la dirección y le vamos a agregar link local. No lleva un prefijo. Eso es todo. No lleva un prefijo. Y para los DNS, Lick, Mándeme. para los DNS, También igual, dependiendo de los DNS que le brinden. Direcciones dinámicas, bueno. Igual como en versión 4, pues existen DHCP, ¿verdad? La diferencia es esta, o sea, vamos a ver. Con IP versión 4, el dispositivo es el que hace anuncios. Por ejemplo, cuando yo conecto una máquina
a la red, esta máquina va a empezar a decir, con IPv4, va a decir, alguien tiene DHCP que me dé. ¿Me pueden brindar DHCP? Necesito una dirección IP. ¿Quién me ayuda? Y ahí empieza la comunicación. Acá puede ser diferente al inicio. ¿Okay? ¿Qué pasa acá? Los dispositivos intermediarios, o sea, los routers, ¿sí? Obtienen direcciones, bueno, los dispositivos como tal, ya sean, en este caso, PC, las computadoras, todo eso, obtienen direcciones GUA dinámicamente a través de mensajes de Internet Control Messaging Protocol, o sea, los famosos ICMP. Los mensajes de solicitud del router son enviados por dispositivos host para descubrir routers con IPv6. Los routers envían mensajes de anuncio de routers, se llaman RA, para informar a los hosts sobre cómo obtener una dirección IP global. ¿Okay? Y proporcionar información útil de la red, como qué cosas, cuál es el prefijo de esa red, o la longitud del prefijo, cuáles son las direcciones de gateway, cuáles son las direcciones de DNS. Ese anuncio del router puede proporcionar 3 métodos de configuración, un Slack con servidor de DHCP, stateless, y un stateful de DHCP, que no es Slack. ¿Okay? ¿Qué son los Slack? El Slack permite prácticamente a un dispositivo configurar una dirección global sin los servicios de DHCP. O sea, perdón, no tenemos servicios de DHCP, pero te voy a brindar una dirección, ¿sí? Los dispositivos obtienen la información necesaria para configurar una unicast global a partir de mensajes de anuncios de router, ¿verdad? O sea, el router le va a decir, yo te voy a brindar una dirección IPv6, tranquilo, yo te voy a asignar uno. El prefijo le proporciona el router y el dispositivo utiliza el método EUI64 de generaciones aleatorias para crear un ID de interfaz. ¿Qué es el EUI? Es agarrar la dirección MAC, separar la dirección MAC e incrustar esto que está aquí, SFFFE. ¿Ok? Eso hace, como las direcciones MAC son hexadecimales, al momento de agarrar ese valor y separar la MAC, y en medio de la MAC ponen SFFFE, eso hace que se convierta en una dirección IPv6. Ahora, por acá, muchos de los sistemas operativos actualmente, Microsoft, Mac, Linux, etcétera, tratan de cambiar esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las Mac? El tema de las Mac es que tienen dos porciones. Una que me identifica al fabricante y la otra me identifica a la tarjeta de red como tal. ¿Ok? Entonces, eso puede ser una vulnerabilidad. Al momento de chequear y miro que, como ya sabemos, que va a meter un FFFE, y cuando alguien revisa dice, FFFE, esta es una EUI. Entonces, cheque. Entonces, esta es una dirección MAC. Voy a ver quién es el fabricante, busco a ver si tiene vulnerabilidades esa tarjeta de ese fabricante y puede ser una puerta trasera. Entonces, muchos de los ¿cómo se llama? De los sistemas operativos lo que hacen es otro sistema. Ellos automáticamente, el sistema operativo lo que va a hacer es buscar una dirección IPv6 y mandan como un filtro para ver si esa dirección IPv6 existe en alguna parte. Usualmente es bien complicado que exista, pero siempre hacen un chequeo. Eso es lo que hace el Slack. También tenemos los Slack y DHCP, que el router, el anuncio del router puede indicar un dispositivo que usa Slack y que utilice DHCP stateless. Ese mensaje lo que va a decirle al dispositivo que utilice, sabe que mira, vamos a utilizar el Slack para crear tu IPv6 global. Te vamos a dar la dirección local del router, la dirección IPv6 de origen del anuncio para la dirección del gateway predeterminado. Entonces le dice, bueno, va a utilizar como dirección del link local la dirección IP que yo tengo. Va a utilizar la dirección IPv6 para la dirección del gateway por el anuncio que te mandé. Esa dirección la vas a agregar
para que sea tu puerta de enlace. ¿Qué va a hacer el servidor de HCP Stateless? Bueno, obtendrá otra información como las direcciones de servicios DNS. Yo te voy a dar, le dice el router, la dirección IP, vas a agregar la dirección del gateway por donde te anuncié, y aparte de eso le dice la dirección local. ¿Ok? Ahora, decirle al servidor que te dé los DNS y que te dé el nombre de dominio. Entonces, es como un híbrido. Yo te doy una parte y el servidor te da otra parte. Y el servidor, pues, como tal, ¿verdad? El servidor manda el anuncio del anuncio y le dice, ¿sabes qué? Mira, yo no te voy a brindar direcciones. ¿Sí? Entonces, la dirección del link local de router, que es la dirección IP versión 6 de origen del anuncio, para la dirección del gateway predeterminado. Yo, mira, aquí agregar la dirección del gateway predeterminado, pero que te dé entonces DHCP stateful para que el servidor te va a dar. Yo te voy a proporcionar solo la puerta de enlace, lo demás, las direcciones IP, DNS y nombres de dominio que te lo dé DHCP. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? De mi parte, ninguna, Alex. Ok, y aquí está el proceso que les decía. Miren, aquí está el proceso que les comentaba hace poco de cómo una dirección MAC, que es esto, se va a dividir. Miren, se separa, se agrega la E aquí en el segundo y se pone FFF, ¿ya? Y se separa para volverla una dirección. Pero muchos de los sistemas operativos actualmente no hacen esas cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, comandos como ipvsconfig, los direccionamientos dinámicos, también a través de las LA, muy parecido. Los ID generados mediante la EUI, que es lo que les comentaba. ¿Qué más por acá? Bueno, las verificaciones, ¿verdad? Que acá show interface gigabit, show interface gigabital, bueno, prácticamente esa es las direcciones de multicast que existen, también ya están dadas, miren, el término, el prefijo FF00, y existen dos tipos de multicast, la dirección de red multicast conocida y la dirección de multicast de nodo solicitado. Se asignan direcciones hiperversión multicast conocidas y se reservan para grupos de dispositivos predefinidos. Perdón. Hay dos grupos comunes. Los grupos multicast FF02 2.1 para todos los nodos y el FF02 2.2.2 grupos de multicast de todos los routers. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, comentaba aquí que una dirección multicast de nodos solicitado es similar a una dirección de multicast de todos los nodos, o sea, de 1 a varios, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí prácticamente. La parte de cómo se dividen, que es lo que les decía. Ya sabemos que la Global Router, el prefijo de la parte del enrutamiento global, esto pues, más el tema del sub-ID, esto va a sumar 16 veces en un pleca 64. En otras palabras, sería, bueno, aquí creo que está. En otras palabras sería, si queremos un netear, si queremos un netear, es más fácil. ¿Por qué? Porque los primeros 48, esta va a ser la red. Esto sería como decir, vaya, un 192, 168, digamos, si yo digo un 192, 168, 10, es, ¿ok? Algo así. Donde dice subnet ID, sería como la 192, 168, 1.128, 192, 168, 1.160, que es lo que estamos haciendo anteriormente, ¿verdad? Entonces sería algo así. Esta sub-ID sería algo así. Pero está dentro de los 64 bits. O sea que, ¿qué va a suceder acá? Lo que nosotros vamos a ir haciendo acá es que podemos decir, bueno,
esta parte de acá, solo estoy poniendo un número, ¿verdad? Estos 2 puntos, 1, 2.1 va a ser para Tegucigalpa. 2.2 va a ser para San Juan. 2.3 va a ser para 2.4 va a ser para Comayagua. 2. ¿Me entienden? ¿Sí? Puede ser algo así. Para eso local, para identificar dónde vamos a estar, cuáles son las subredes. O decir, bueno, este es para recursos humanos, este va a ser para TI, este va a ser para gerencia, este va a ser para la parte de contabilidad, este va a ser para auditoría, y así. Es para identificar una red como tal. Y los otros 64, pues, van a ser las direcciones que se les va a brindar a cada uno de los dispositivos. Por eso no es necesario hacer su neteo. Vamos a poder verlo de esta forma. Si nos dan el prefijo de enrutamiento global, en este caso como la 2001, DB8, acá 2.2. Pleca 48, porque recuerden que nos están dando esto, el global. ¿Sí? Eso. Ok, con un ID de su red de 16, que es este sub-ID de 16. ¿Qué podríamos hacer? ¿Sí? ¿Cuántos permite? Permite 65.536 plecas 64 subredes. Esto es lo que tendríamos. El prefijo de enrutamiento global, igual para todas las subredes, solo se incrementa el exteto del ID. Eso es todo. Entonces vamos a verlo de aquí. Miren, tenemos 201, DB8, acá. Esto va a ser lo mismo para todos, miren. Lo mismo. 2001, DB8, acá. 2001, DB8. Donde va a ir cambiando para que sea el ID. Solo para identificar. El primero es 000, 2 puntos, 2 puntos. ¿Por qué 2 puntos, 2 puntos? Porque va a decir 1, 2, 3, 4. O sea que voy a tener 4 extetos más para poder continuar. ¿Sí? ¿Qué voy a ir inventando? El último. 1, 2, 3, 4, 5. Imaginen qué cantidad de direcciones hay acá. ¿Sí? Que no hay necesidad de hacer su neteo. Es una cantidad de direcciones aquí increíble. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Simplemente van a poner, bueno, 0, 0 o 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2. En esta parte, va. Aquí. Y ahí van, 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 y ahí van. ¿Bien? Licenciado. Dígame. ¿Y en el caso de hacer una WAN? En el caso de hacer una WAN, también. No hay ningún problema. Aquí viene el caso, miren. Aquí están, ¿verdad? ¿Sí? La 3, la 4 y la 5. ¿Okay? Aquí está. ¿Mira? Una WAN que está aquí. 2001 de 8 acá, 2.3. 3, 1. 3, 2. Tomas una de esas sin ningún problema. Mira, una de estas. Solo vas a definir cuál. Si tenés 4 WAN, voy a tomar la 2, la 3 y la 4. Porque son las mismas. ¿Qué? Si hay un desperdicio, sí, pero ahorita no importa el desperdicio que hay. No interesa. Así que no hay problema. ¿Estamos? ¿Duda? Prácticamente ya no habría una diferencia entre una LAN y una WAN. Serían Es correcto. prácticamente idénticas. Todas son 64. Eso es lo complicado ahora. Que tienen que tener ahí un poquito de cuidado con eso. Sí, es que son demasiadas direcciones, así que Sí, son demasiadas no direcciones. importa. Exacto, entonces no interesa, pues. No importa. Imagínate que ahí tenés 65.536 redes. Desglosás toda una empresa en segmentos. O sea, Y todavía sobran. y todavía te sobran ahí pues, para que le dejes a los vecinos. Consulta. Dígame. Si en un proceso de que vas migrando de IPv4 a IPv6, ¿tiene que ser un solo proceso o puede ser ir paulatinamente, digamos, por áreas, los vamos cambiando a IPv6?
Sí, lo puedes hacer por áreas y recordar algo que puedes utilizar el Dual Stack siempre haciendo pruebas antes de, y lo ideal es que siempre dejes hiperversión 4 por los momentos. Haciendo respaldos antes de hacer de las configuraciones antes de, ¿verdad? Lick, Ok. y el tema de SSH y Tender funciona con IPv6. El tema De SSH y Tender